hermanos, pues si a eso vinimos, pues Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar. Amén. Bueno, ustedes hoy vienen bien escasos de amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues miren, vamos a hablar del tema el despojo a las cosas viejas. Quizás si es bueno, hermano, de qué cosas viejas me tengo que despojar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, hermanos, yo pongo un ejemplo, como aquellas personas que acumulan tantas cosas, que a veces, hermano, no llega a sus casas y no hay ni por dónde pasar. Fíjense que hay otros que acumulan basura, ¿verdad?, dentro de sus propias casas. Y a veces es tan terrible que ya ni ellos mismos pueden salir de su casa. Han acumulado tantas cosas o acumulan cosas viejas también, que van por la calle y dicen que esto está bueno, lo llevan para su casa. Y alguien lo tiró porque ya no lo quería, ya estaba viejo, ¿verdad? Pero alguien llegó, lo recogió y se lo llevó a su casa. Iba por otra calle y encontró otra cosa que por ahí tiraron y se la llevó. El asunto es que ya después en su casa ni espacio tiene porque tiene muchas cosas viejas. Entonces, para poder sentirse libre en su casa, necesita despojarse de algunas cosas viejas. Y está así, hermanos, esas son las cosas viejas que la Biblia menciona que no despojemos. Si será eso, pues como muebles viejos, sillas viejas, mesas viejas, camas viejas o botes viejos, eso será lo que la Biblia dice que debemos de despojarnos de eso. No es eso. También eso, pero hay cosas que todavía son más viejas y que están dentro de nuestra vida. A eso se refiere la Biblia, donde dice que nos despojemos de las cosas viejas. Entonces, fíjense, podríamos nosotros pensar, ¿por qué es importante hablar de despojarnos de cosas viejas? La Biblia, pero ahora la pregunta sería, ¿quiénes son los que se tienen que despojar de cosas viejas? Los vecinos que tenemos, porque ya no les caben las cosas. ¿Quiénes serán los que se tienen que despojar de cosas viejas? ¿Bien? Ahí lo dice el hermano. ¿Usted no dice? ¿Ustedes no? ¿También? Bueno, entonces todos nos tenemos que despojar de cosas viejas. Pero son de cosas viejas que llegaron ya muy adentro de nuestra vida. Esas son las cosas viejas. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios, hermanos, creo que es 5:17 o 2:17. 5:17. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, mire lo que está diciendo. ¿Qué dice? Nueva criatura es. ¿Qué dice de las cosas viejas? Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué dice? ¿Qué aquí? Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces Dios quiere que nosotros andemos en vida nueva. Miren, hermanos, fíjense que la vida nueva es bonita, hermano. Te cuento. La vida nueva es hermosa. Se disfruta. Se estrena. Por eso dice la Biblia que debemos de andar en novedad de vida. Y andar en novedad de vida, hermanos, tiene que hablar de deleitarnos en las cosas nuevas que Dios hace cada día. Una mañana esta yo le decía al Señor, tú ya de muy temprano ya preparaste todo lo que nosotros necesitamos para hoy. Entonces yo le decía, permítenos disfrutar todas esas cosas nuevas que acabas de hacer, Señor. Mire, hermano, todas esas cosas nuevas que acabas de hacer, permítenos disfrutarlas. Porque cuando uno disfruta lo nuevo, uno se siente contento, se siente uno feliz. Pero cuando uno sabe que hay cosas viejas que lo tienen atrapado a uno, entonces uno quiere dejarlas, pero a veces no puede. Luego nos dicen, ¿qué necesito más? Hay que siga, hay que siga, soy que siga. Y no, el Señor dice que nosotros tenemos que despojarnos
No le diga al Señor, Señor, despójame tú. No, el Señor dice, despójame tú. ¿Quién se tiene que despojar? Los hermanos de al lado. Los de aquí de ese lado. Los de este lado. Todos nos tenemos que despojar de las cosas viejas. Ahora, la Biblia nos empieza a marcar qué cosas son viejas, pero primero déjenme explicarle la palabra griega que habla sobre qué es despojar. Apopitemi, dice del griego 659, dejar, desechar, despojarse uno, dejar de lado, sacarse de encima, arrojar afuera. Desechemos, despojarse del viejo hombre, despojarse de todo peso. ¿No le ha pasado que a veces usted anda allá se asusta porque siente como que la carga está aquí, ¿verdad? Y siente que hasta el cuello le duele, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer por nosotros mismos. Fíjense que dentro de esta vida cristiana, hermanos, que es tan hermosa, Dios nos manda a que nosotros tengamos actividad voluntaria. No te obliga, pero sí te dice, si quieres gozar de todo lo nuevo, tienes que despojarte. ¿Qué más? Tienes que dejar de lado, tiene que sacarse de encima todo lo que tenga, arrojar fuera lo que esté, tiene que desechar. Fíjense, hermano, eso es lo que Dios quiere que aprendamos a hacer, a despojarnos, a desechar lo que Él no puso en nosotros. ¿Sabe usted que todo lo que es viejo no lo puso Dios? Lo puso el diablo. El Señor lo reprende. Lo pusieron las amistades que hicimos, que no fueron muy buenas. Lo pusieron la gente con la que convivíamos, que no era adecuada. Entonces, hermanos, lo pusieron las potestades, los principados, las huestes. Entonces, miren, en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, hermano, en cuanto a la pasada manera de vivir. Yo le pregunto a usted, ¿alguno de ustedes tuvo una pasada manera de vivir? Sí. Todo, ¿verdad? Entonces, por cuanto adquirimos una forma inadecuada de vivir, Dios dice que nos despojemos de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre. Y no solo el viejo hombre, sino que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, hermanos, una de las cosas, ahora el asunto es ¿dónde aprendimos esa pasada manera de vivir? Eso es muy importante que lo pensemos y lo recordemos. ¿Dónde aprendimos a vivir esa pasada manera de vivir? Esa manera engañosa. Hubo un origen, hermano. Hubo un lugar donde se aprendió todo eso. Usted iba, podríamos decir, el mundo, hermano. Pero Adán, ¿dónde diría? Alarido del muerto. Dice que tremendo. Entonces, por eso es que dice la Biblia que nos despojemos del viejo hombre. Uno que fue engañado allá en el puerto. Entonces, ahí la Biblia está diciendo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, es ahí donde muchas veces el ser humano piensa que esos deseos que trae son un deleite, son un pasatiempo, son algo que nos distrae. Pero la Biblia está diciendo que nos quitemos esa pasada manera de vivir y que dejemos esos deseos engañosos. Ahora, miren,
Despojémonos, dice, ¿de quién tenemos que despojarnos? Del hombre de muerte. Y ese hombre de muerte, hermanos, según la Biblia, fue Adán, porque él cayó en pecado de muerte y nos pasó esa forma de vivir a todos nosotros. Entonces el Señor está diciendo: despojémonos de la manera vieja de vivir, del pasado, del Adán, hermanos, que cayó. Despojémonos de eso que heredamos, despojémonos del engaño que nos heredó y de la vida viciada que teníamos. ¿Por qué? Porque está diciendo que esto nos afecta a nosotros, no nos permite disfrutar de todo lo nuevo que Dios hace. Por eso es que dice: si usted es nueva criatura, deje atrás todo lo que era pasado, olvide lo que quedó atrás y extiéndase para adelante, dice, para lograr alcanzar aquello para lo que fue llamado. Entonces aquí dice 1 Corintios 15:22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces la palabra vivificar es que nosotros en Cristo vamos a recibir vida sobre vida, vida en abundancia. En Cristo, en Adán todos mueren, dice, pero en Cristo todos vivimos y seguimos viviendo para la gloria de Dios. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender. Entonces nos pone Dios el ejemplo. Una fue la vida de Adán, otra fue la vida del segundo Adán, el postrer Adán, dice la Biblia. ¿Y quién es el postrer Adán? Es Jesucristo. Entonces dice que dejemos la vida del Adán que pecó y vivamos en la nueva vida que Cristo nos ofrece. Entonces a eso uno empieza a entender, hermanos, que la vida de uno se convierte en una vida victoriosa, en una vida saludable, en una vida bendecida, donde, hermanos, podríamos decir, ya los fracasos que el enemigo quiera traer no nos afectan a nosotros, porque nuestra vida en Cristo es nueva. Y lo que es nuevo, hermanos, siempre va a traer un deleite, siempre va a traer una bendición. ¿Por qué? Porque vamos a andar todos los días en algo nuevo. Por eso dice: en novedad de vida. Entonces, miren, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Cuál es la vida que ahora tenemos que traer? La vida en Cristo. Ya no la vida en el Adán caído, en el Adán de muerte, sino en el Adán que es Cristo, que nos dio vida. Por eso él dijo: yo le doy vida y vida en abundancia. Quiere decir que aquí hay un deleite, hay una renovación constante, pero a veces el diablo le engaña a uno. Pero si ¿cómo vas a dejar eso si es bonito? Pero ¿cómo vas a dejar eso si es un deleite? Pero ¿cómo vas a dejar eso si es un placer? Hermanos, nosotros ya no debemos de vivir para esa vida. Nosotros ahora tenemos que vivir para la vida que Cristo nos ofrece. Amén. Bueno, entonces dice aquí que nos despojemos de la vida de muerte. Ahora, el creyente debe de morir al viejo sistema. ¿Cuál es ese viejo sistema? Eso es lo que ahora tenemos que pensar nosotros. Miren lo que dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Quiere decir que hay un yo que ha quedado muerto. El que está ansiado, el que trae deseos engañosos, y a ese hay que crucificarlo. Por eso es que al venir a Cristo nosotros tenemos que crucificar la vieja naturaleza, morir para este mundo y traer una vida nueva en Cristo. Por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir, hermano, que en la carne nuestra tiene que aprender a creerle a Dios. Tiene que aprender a vivir en los milagros del Señor. Tiene que aprender a vivir en los cambios que Dios hace. Si usted viene y dice: ay, es que yo veo bien difícil cambiar. Ay, yo veo bien difícil entrar a un sistema de vida diferente al que he llevado. Entonces, hermanos, cuando uno viene a Cristo, el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? Niéguese a sí mismo y negamos a nosotros mismos. Es decir,
no quiero vivir yo. Ahora quiero que tú vivas en mí, Señor, y que tú seas el que tomes el control de mi vida. Pero hermanos, si nosotros seguimos viviendo, entonces nosotros vamos a decir, hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de ayunar, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas ni de decir que soy cristiano, hoy quiero vivir como el mundo vive. No, hermano, cuando uno vive así, entonces uno está viviendo para uno, no está viviendo para el Señor. Por eso Pablo dice, ¿quiere disfrutar la vida de Cristo? Muere y crucifica. Y al crucificarte, entonces ahí es donde vas a decir, ya no vivo yo. Ahora el que vive en mí es Cristo. Entonces cuando Cristo vive en nosotros, entonces nosotros oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ya no se hace tu voluntad. Ya no se hace la voluntad nuestra, porque ya hubo un cambio en la naturaleza en nosotros. Ya es otra la vida que ahora traemos. Ya no traemos la vida de la vieja criatura que estaba viciada conforme a los deseos engañosos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los deseos engañosos? No lo sé. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Pero ¿cuál es esa forma de vida diga? Adán fue engañado, ¿sí o no? Entonces ahí hubo una forma de cómo entró el engaño. Las tentaciones, el mundo, el pecado. Hermanos, es tremendo porque ahí el Señor dice, ya no quiero vivir yo. Pero ¿cómo eres tú? Porque ya no quiero vivir. Si ya no quiero vivir conforme a la vida que yo he llevado dentro de pasiones desordenadas, deseos engañosos. Fíjense, esa es la vida que hay que crucificar. Señor, ya no quiero vivir traumas, porque pecar es caer en el engaño de nuevo. Entonces, para no estar reincidiendo en lo mismo, uno tiene que decir, Señor, aquí estoy, crucifica. Hoy sigo dispuesto a morirse. Ayúdame a preguntarle, ¿usted viene dispuesto a morirse? Mire, ese amén, hermano. Si nadie se convierte con ese amén, ¿viene usted dispuesto a morirse? Amén. Siempre, ahí es donde, si usted dice, amén, si usted todavía está dudando que si usted puede morirse o no, y es ahí donde nosotros, mire como, aquí vamos a ver varios puntos de la Biblia, donde digo, por el engaño y porque se ama a uno mismo y ama los placeres de este mundo todavía. Uno no quiere morir, no quiere darle muerte a esa forma de vida. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice Pablo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, mi carne ya no tiene que vivir para el pecado. Ese es el problema que Pablo tenía. ¿Se acuerda usted cuando Pablo habla en Romanos 7? Encuentro, dijo, una ley dentro de mí, que yo con mi espíritu adoro a Dios, pero con mi carne sirvo al pecado, decía. Sí lo ha leído. Y hasta llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y voy a decir, ¿por qué, hermano? Porque cuando uno se muere, si usted yo le pregunto, hermanos, si yo les pregunto a todos ustedes si aman a Dios, todos me van a decir, sí, amamos a Dios, con su espíritu, ¿verdad? Y con su carne. Mire que silencio. ¿Usted ama a Dios con su carne? Ya no peca. Ya no vive para darle deleites a la carne. Porque aquí Pablo está diciendo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en fe, lo vivo para el Señor. Entonces con mi espíritu alabo a Dios, pero con mi carne también lo adoro, lo exalto. Entonces ya murió la vieja naturaleza. Ahora empieza usted con su espíritu, con su carne, alaba a Dios, le sirve al Señor porque ya murió para usted. Ahora vive para el Señor. Ahora bien, esa es la forma como uno tiene que morir al viejo sistema. Ahora bien, las áreas que deben de ser despojadas, ¿qué área debe de ser despojada de
hay que despojar la mentira y el cuerpo. ¿A qué más hay que despojar? La ira. ¿Qué más, hermano? La idolatría. Los pecados sexuales. La mentira. Entonces, mire, cuando la Biblia está diciendo que nosotros debemos de despojar las áreas de nuestro ser de aquello que nos hace pecar y que no nos permite vivir con sinceridad delante de Dios. Entonces, Efesios 4, 23 y 24 dice: y renovados en el espíritu. ¿Pero en qué espíritu? En el espíritu de nuestra mente. Porque, hermanos, ¿sabes que cuando uno piensa mucho algo, dice la Biblia que uno viene a ser seducido y viene a caer en el pecado? Porque pensó mucho aquel deseo que quería hacer. Entonces aquí dice la Biblia que hay que despojar la mente de pensamientos inicuos, de deseos de lujuria, de deseos de maldad. Entonces hay que renovar la mente en el espíritu. Y el verso 24 dice: y vistámonos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces quiere decir que hay una forma de cómo empezar a corregirlo, porque muchas veces decimos: yo ya me entregué a Cristo, pero no solo es entregarse, sino que es empezar a administrar esas áreas de su vida que han sido poseídas por espíritus inmundos, que han sido poseídas por malos deseos, que han sido poseídas por malos pensamientos. Entonces aquí es donde uno dice: y ahora que ya usted dice despojó esa área de su mente, ahora dice hay que vestirse. Quiere decir que no hay que dejar el cuerpo desnudo, sino hay que vestirlo. Dice: ¿cómo? El nuevo hombre. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ir entendiendo los pasos que se dan dentro de la vida cristiana, dentro de la vida nueva. No solo es: yo ya creí en Jesús, ya lo acepté como mi Salvador. Ahora vas a entrar en un proceso donde vas a decir: Señor, cámbiame. Señor, ¿qué tengo que quitar de mí? Y se le conté que una joven, una hermana, ya señora, le dijo al Señor: Señor, si hay algo malo en mí, quítalo. Y empieza el Señor a despojar lo que había dentro de ella. Y nada más decía: ay, y lloraba y se quejaba: ay, mi estómago, decía. Y me habló por teléfono y yo le dije: que el Señor te está liberando. ¿Qué hiciste? Es que estaba orando y dije al Señor: Señor, si hay algo malo en mí, sácalo, arráncalo, Señor. Y empezó a pasar esto. Claro, ya pidió que Dios la liberara de los despojos que estaban dentro de su vida, de los pecados que estaba cometiendo. Y el Señor empezó a liberar, hermano. Mire, entonces aquí es donde nosotros tenemos que llegar al asunto de decir: bueno, áreas que deben de ser despojadas: la mente, el corazón, el cuerpo, los sentidos, entonces el alma, el espíritu. Entonces mire, renovemos la mente primero y liberémosla de malos pensamientos, de malas intenciones, ¿verdad? Bueno, liberémosla de las viejas palabras. Eso no va a decir si puede ser cuenta de alguna, porque esas salen de usted se enoja y usted empieza a lanzar malos dardos y de todo por la boca. Entonces mire como dice aquí Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que nos oyen. Entonces mire, hermano, quiere decir que hasta la forma de hablar nos cambia cuando venimos a Cristo. La boca está poseída por la vieja naturaleza, y cuando la persona se enoja, hermano, empiezan a salir sapos, víboras, tlacuaches, de todo empieza a salir. Y usted dice: ¿cómo es que no tenía todo eso? No, lo tiene. Cuando usted se enoja, le salen tlacuaches, víboras y ratas y de todo. Entonces usted dice: hombre, yo necesito que Dios libere mi boca, libere mi lengua, ¿verdad?, de la mala forma de hablar. Entonces son áreas que hay que liberar, pero hay que también ministrar. A liberarte, porque si el Señor pone tu palabra en esa boca,
No dice el Señor que Él llenará nuestra boca, hermano. Y que ya no hablaremos por nuestra cuenta, hermano, sino que hablaremos de parte del Señor. Entonces eso quiere decir una boca ministrada, una boca renovada, una boca liberada. Es como que usted diga, hay gente que dice, hermano, ¿y cómo le hago yo para que Dios me quite el vicio de tomar alcohol? ¿Cómo le hago cuando ya siento, ya tengo la botella aquí y me la estoy echando? Digo, bueno, pues en el nombre del Señor, por ahí no tome en cuenta al Señor, porque está pecando. Aunque saque un cigarro, le diga, bueno, Señor, este tal vez va a ser el antepenúltimo o el último, no sabemos, ¿verdad? Pero ¿por qué, hermano? Porque la boca tiene ciertos engaños en los cuales está atrapada. ¿Por qué la gente cae en esa trampa, hermano, de fumar? Yo digo, si no tiene ningún chiste de fumar, hermano, hablar. Yo digo, mejor compres un aparato y le echas uno por todos lados. Y fácil, hermano, y no se cansa, ¿verdad? Ni se afecta. Pero el asunto es ese. De que el engaño del enemigo hace que los miembros de nuestro cuerpo queden atrapados por el vicio, ¿no? Hay los que quitan el estrés. ¿Usted cree que sí o no? Si usted se siente estresado, haga esto. ¿Ves lo que hace cuando baja la cigarra? Déjala. ¿Sabe también que engaño del enemigo es por ahí? El estilo que agarran. Hasta se paran así y se recogen. Hasta con estilo, ¿verdad? Pero eso es un engaño del diablo. Le está atrapando su boca y ¿quién está viendo el estilo que está agarrando por fumar? Ni cuenta no tomo el alcohol. Mire, yo soy uno que yo también me molesto si subo a autobús y alguien va fumando. Porque digo, hijo, ya en ningún lado no debo respirar de paz, hermano. ¿Y por qué? Porque hay gente que su boca la tiene atrapada por el engaño del enemigo. Entonces, ahí sí hay que traer la administración de convencer a la persona de que está pecando por lo que está haciendo. Hay gente que hasta dice, pastor, a ver cómo dice la Biblia que es pecado fumar. A ver cómo dice la Biblia que es pecado tomar una cerveza. La Biblia dice que es pecado todo eso. ¿De dónde cree usted que vienen las costumbres de fumar, hermano? ¿Sabe usted que cuando hace brujería, la costumbre es que empezaron a fumar el puro y el puro echaban el humo para adivinar, para decir algo que tenían que conocer de la gente? El fumar viene de la brujería. La gente no lo sabe, la gente ignora porque nunca investiga. Entonces, cuando la persona investiga, se da cuenta que eso tiene que estar relacionado con la brujería. Y alguien me dice, ¿y el tomar, pastor? Más todavía, porque por eso la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y me dice, hermano, ¿y por qué? Porque cuando ya la persona está alcoholizada, pierde el control de sus facultades y los demonios con facilidad pueden tomar control de su vida. Entonces, por eso es pecado y es algo que la boca está atrapada para estar tomando alcohol. Son demonios, malicias espirituales que han atrapado a la persona. Entonces, la persona tiene que venir y decirle al Señor, Señor, libera mi boca, que ninguna cosa inmunda entre por mi boca. Fíjense, hermanos, que cuando llegó el tiempo que los judíos empezaron a predicar el Evangelio, Dios los llama a predicar dentro de los gentiles que éramos nosotros, o la gente de Samaria. Y el hermano llegó al punto donde un apóstol le dijo a Dios, el Señor le mostró una visión y le dijo a Pedro, vio un montón de animales, dice, reptiles y cuadrúpedos, y el Señor le dijo, mata y come. ¿Y sabe qué le dijo al Señor? Señor, nunca nadie ha entrado por mi boca. Entonces, hermanos, cuando la boca de alguien está atrapada, entran inmundicias por su boca, entran demonios por su boca. Y usted va a decir, ¿cómo cree que un demonio se va a meter? Sí, hermano, se mete. ¿No ve que cuando Judas agarró el bocado de pan y lo mojó en el plato de Jesús, dice la Biblia que cuando se metió el bocado a la boca, Satanás iba en su bocado? Y mire, y quedó poseído. Entonces yo le digo, lo que tengas que hacer, algo pronto, le digo. Entonces ahí vemos nosotros que nosotros tenemos que cuidar la boca, tanto para hablar como para comer, hermano. Porque cuando uno habla puede salir
Entonces Daniel pidió que por favor no lo obligaran a comer esa comida. Quiere decir que hay una forma de guardarse, hasta en la forma de comer. Quiere decir que hasta en la forma de comer uno puede ser contaminado, puede ser atrapado por demonios. Por eso la Biblia dice que no coman lo sacrificado a los ídolos. Quiere decir que pueden entrar demonios por lo que comemos. Y por eso es que la Biblia nos manda, hermanos, al punto de que nosotros tenemos que despojar nuestra boca y desacostumbrarla a la forma de comer, a la forma de hablar, a la forma de beber. Miren, para que nosotros seamos santos para Dios. Ahora la pregunta es, yo no estoy predicando esto ni le he preguntado esto, ¿usted quiere ser santo para Dios? Ah, bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Porque si quiere ser santo usted, ni preparado para eso está, ¿verdad? O no quiere ser eso. Entonces, mire, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Tiene que cuidar la boca y hay que administrarla para liberarla y sacar los despojos que hay en la boca, para que haya bendición de parte de Dios. Y cuando hablemos de parte del Señor, hermanos. Bueno, bien, la ira, hay que liberar la boca de la ira. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quiere decir, hermanos, que la boca puede ser de bendición o puede ser de maldición, puede estar maldiciendo en lugar de bendecir, y puede estarse maldiciendo también la persona en lugar de bendecirse. Por eso, ¿por qué? Porque cuando una persona se enoja, hermanos, puede decir cosas muy feas y después dice: perdón, estoy enojado, ese tonterías. Nos pasa como al perico, ¿verdad? Como al oro que le quiero poner, usted sabe que los oros son hermosos. Y esa es una de las situaciones que debemos de cuidar, que en nuestra vida, cuando uno no quiere control de ella, bueno, quítese a vosotros toda ira, hermanos. Usted sabe de gente que ayudar ha hecho cosas muy feas, han matado, y eso sí es desastroso. Ahora la pregunta sería: ¿nos ayudamos los cristianos? ¿Tenemos permitido ayudarnos? Bueno, ¿sí o no? Pero dice la Biblia: ayudaos, pero no pequéis. Quiere decir que hay un control y un dominio sobre el dominio. Cuando no tenemos control y dominio, entonces es una ira diabólica, que ya no está Dios en medio de lo que estamos haciendo, ya perdimos el control. Entonces la Biblia está diciendo que dentro de lo que debemos de despojarnos es esa ira descontrolada, desmedida. Bueno, ese es otro despojo. Viejos deseos carnales, hermano, de los que debemos de despojarnos. Colosenses 3:5: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cuál es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire, hermano, hasta idólatra se puede volver un cristiano cuando no tiene control y no tiene realmente supervisión de su vida. Si hay cosas que no, de las cuales no se ha despojado, no ha sido liberado de algunas cosas. Va a decir usted: pastor, vino a que me dijera todo lo malo que tengo. Pues en la iglesia a eso venimos, ¿verdad, hermano? Que el Señor nos marque como estado, porque a veces nosotros creemos que como ya nos congregamos ya somos bien santos. No, hermano, el empezar a congregarnos es entrar a un proceso. Es como cuando usted va al hospital y con los hospitales siempre están llenos, llegando lo atienden. No les espérese ahí, si es que hay un banquito siempre, si no parar, ahí espérese hasta que llegue su turno. Mientras usted está viendo enfermos de muchos males, hermano, y usted dice: ay, qué terrible eso, y cómo se me va a quitar, pero no piense cómo le van a quitar lo que se trae. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar a la situación: Señor, hay cosas que no debo despojarme de ellas, hay cosas que las debo de quitar de mi vida, pero no sé cómo. Ese es el asunto, hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? De que uno sabe, sí sabe uno cómo quitarlas, pero no tiene el valor de hacerlo.
lo terrenal. Hermanos, ¿será que cómo podríamos hacer morir la fornicación? ¿Cómo podríamos, hermanos, morir a las impurezas, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia que es idolatría? ¿Cómo podríamos morir a eso? Por eso es que el versículo dice: haced pues morir. ¿Qué dice? Qué bueno que eso no es celestial, ¿verdad? Porque entonces muchos dijeron: ya tenemos entrada libre para el cielo. Eso es lo que Dios pide. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que hacer morir las cosas que son dañinas a nosotros, como la impureza, la fornicación, todo lo que es terrenal. Ahora la pregunta sería: ¿será que eso está en nosotros? ¿Será que eso está en nosotros? ¿Qué hay que hacer con él? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. ¿Qué entendemos por pasión desordenada? Cuando algo se hace fuera del matrimonio es una pasión desordenada. Si esa es una. Usted puede ver que el hombre tiene su esposa y otra mujer por ahí, se aloca, se rebotan los sentidos, se apasiona y cae en una situación desordenada. Puede ser hombre, puede ser mujer. Y eso es lo que uno tiene que entender. Miren, hermanos, por eso este tema, hermanos, es un tema para que nosotros aprendamos, tanto el hombre como la mujer, a vivir una vida ordenada, una vida disciplinada. Imagínense que uno diga a una mujer y una mujer lo ve y se aloca: ay, hermanito, qué guapo está usted. No, que no pasa, sí pasa. Y la mujer es casada. ¿Qué cree que diría ella? Ay, como que se le volvió un poco en la chaleta. No lo diría eso, lo diría más duro. Esta vida sí está loca, pero sí bien loca. ¿Sí o no? Quiero saber qué les pasa. Por eso es que la Biblia dice que hay que despojarnos de ciertas cosas. Esas ciertas cosas nos afectan. Es como que un hermano venga aquí y dice: pastor, mire, yo quiero tratar a esta muchacha, pero lo veo que se bloquea con otras. Entonces me la voy a quedar viendo serio y decir: bueno, ¿estamos jugando o qué? ¿Te centras o qué? O la muchacha te pone bien la cabeza, ¿qué pasa contigo? Aquí las cosas deben tener formalidad. Por eso es que este tema es un tema que debemos de aprenderlo, porque nos va a enseñar que hay cosas que son un engaño en nuestra vida y nos pueden hacer caer en errores, en cometer errores terribles. Y es ahí donde uno dice: Señor, yo no quiero caer en errores terribles. Yo quiero ser una persona ordenada, quiero ser un ejemplo para otros, que cuando me vean, qué bonitas personas, se ven limpias, se ven sanas, respetuosas, educadas, qué bonito. Pero cuando veo a una persona todavía de malicia, ¿qué va a decir? Ay, yo voy a mi casa que no tengo. Sí, hermano, hay que ser sincero. Si veo uno que está bien lleno de, dijera por allá un hermano de chalecos, así: no, yo no quiero que entre a mi casa. Este se ve muy perverso. Y esas son las injusticias que luego le provienen a los niños. Por eso dice la Biblia que los que nacen en lugares
caminos. Mire qué tremendo. Entonces, por eso que aquí la Biblia dice: hacer pues morir lo terrenal en nosotros. Y está diciendo fornicación, impureza, pasiones de soledad, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Quiere decir que es idólatra, se vuelve la persona. Entonces, aquí son de nosotros que hemos hablado, Señor. Eso que el pastor estaba manejando aquí con la palabra que tú te has dado, son cosas que se están en mí. Señor, yo quiero quitarlas de mi vida y quiero vivir una vida agradable a tus ojos. Si, hermanos, los hijos de Dios, de esa forma es como también venimos a ser luz para el mundo. ¿No dice la Biblia que somos luz para el mundo? Cuando nos ven que somos centrados, ordenados, disciplinados, respetuosos, educados. Hermano, qué bonito, ¿verdad? Eso quiere decir que la vida cristiana es una vida virtuosa, una vida bendecida. Por eso usted al estar aquí, siéntase afortunado, siéntase bendecida, bendecido de estar aquí, porque está recibiendo el alto valor que Dios nos da. Entonces, bueno, haciendo lo terrenal de nosotros. Reconocimiento del estado caído, para que uno pueda, hermanos, entender que uno está mal. Uno tiene que reconocer el estado en el que uno se encuentra. Sí, porque si uno no reconoce el estado en el que uno se encuentra, hermanos, uno puede vivir una vida de fingimientos, una vida de apariencias. Cuando uno no reconoce su estado de uno va a vivir de apariencias. Y Dios no quiere que vivamos de apariencias. Es mejor que te enfrentes a tu realidad y que digas, y hoy puedas decir: pastor, ore por mí, ayúdame a despojarme de estas cosas que traigo. Yo quiero ser una persona santa, un hombre santo para Dios, alguien que honra el nombre de Dios. Y Dios, yo veo que sí tengo cosas con las cuales me siento que estoy caído. Y mire cómo dice el versículo, Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice lo que dijo este hombre, este profeta: ay de mí, porque soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque soy inmundo de labios y he visto al Señor y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Y entonces el versículo que sigue dice: no digas esto, porque un carbón encendido ha tocado tu boca. Eso quiere decir que cuando uno reconoce el estado de uno, entonces el Señor rápido lo ministra para liberarlo a uno de ese mal que uno tiene. Pero si usted ve que tiene muchos males, y dice: ay, poquito a poquito, poquito a poquito. No, si usted se acaricia el pecado, pero nunca lo va a dejar. Uno tiene que decir: Señor, arranca, aunque me duela, arranca. Y si yo no tengo que arrancar, Señor, dame el poder para hacerlo, pero ya no quiero ser esa persona. Hermano, como tú dices, como yo, pura vergüenza se vive, hermano. ¿Por qué? Porque algo no cae. Y lo más tremendo es que uno no sabe reconocer su estado caído. Entonces eso es lo que el profeta reconoció, que él tenía labios inmundos. El Señor le dijo: Dios mandó un ángel que tomara un carbón encendido y lo pusiera en su boca. Y entonces le dijo: no digas que eres inmundo de labios, porque esto ha tocado tu boca. Entonces quiere decir que Dios no solo nos hace ver nuestro estado pecaminoso, sino que a la vez nos ministra para quitarnos el pecado. Mire qué bonito, ¿verdad? Y cuando diga: Señor, yo soy pecador, perdona, tengo estos males, Señor, ayuda, quiero ser libre de ellos, yo quiero despojarme de eso. Entonces, Señor, nos ministra la santidad para que sea más fácil el despojo. Cuando hay santidad, es más fácil decir: esto es viejo, se va a la basura. Basura lo que es basura, santo lo que es santo. Amén. Bueno, entonces aquí vamos. Es importante reconocer nuestras faltas, hermano. Debemos de tener también convicción de pecado. Convicción de pecado es: ¿estás seguro que estás pecando? Si estás seguro, pues vamos a orar y a ministrar. Sí, no, porque muchas veces alguien se siente como que ha pecado, porque se siente triste porque las cosas no le salieron como esperaba. Nosotros le decimos: no, eso no es pecado. Si te sientes triste porque no salieron las cosas como querías, pero por algo Dios lo hizo. Entonces, ya consolando y animando, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando sí estamos pecando, entonces yo no le voy a decir: no, esto es pecado. Y como es pecado, esto va a afectar tu vida.
tienes que decirle al Señor, dame el poder para despojarme de eso. Entonces, pero hay que tener la convicción de que sí es pecado. Entonces, miren lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Porque Jesús ya estaba en la tierra. Cuando Él venga, convencerá de pecado, convencerá de justicia y convencerá de juicio. Quiere decir que el Espíritu Santo quedó como consolador y maestro de nosotros. Como Jesús se fue, dejó al Espíritu Santo para que nos diera toda la verdad y toda la justicia. Entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo dice, esto es pecado, nos lo marca, nosotros tenemos que aceptar que es pecado, nos da la convicción de lo que es pecado. Entonces, ahora sí estoy seguro que lo que estaba haciendo es pecado. Y que usted diga, pastor, mire, yo no tomo mucho, nada más me tomo una cerveza todas las noches y todas las mañanas. Me acuesto con una cerveza y me levanto con una cerveza. Dice que tremendo, ¿verdad? Y yo no siento que esté pecando, pero sí está pecando, porque tiene una dependencia de eso. Usted no tiene que tener dependencia del pecado, usted tiene que tener dependencia de Dios. Amén. Entonces usted tiene que estar seguro. Ay, pero ¿sabe qué dice uno cuando no conoce la palabra, hermano? Yo siento que no peco porque no le hago mal a nadie, tomo en mi casa y me acuesto a dormir y ya estuvo. Pero no dice la Biblia que la borrachera es un pecado. Miren, yo digo malas palabras, pero no cuando me enojo. ¿Es correcto? ¿No está pecando entonces? Se está pecando. Pero el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y dice, sí, pecaste. Entonces uno ya está convencido que pecó. Yo tomo, pero no, así decía yo cuando estaba en el mundo, ¿no? Yo tomo, pero nada más cada 15 días. Y no le pido a nadie para tomar. Yo de mi dinero pues tomo. ¿Y eso me justifica? No, estoy pecando. El Espíritu Santo viene y nos convence de que eso es pecado. Entonces, cuando ya tenemos la seguridad de que algo es pecado, pues tenemos que decirle, Señor, yo no puedo seguir no debo seguir con esta vida de pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no me quiero ir al infierno también. Si para eso quiero Cristo vino a salvarme, entonces yo quiero ser salvo. Yo quiero que. Por eso dice que nos va a convencer del pecado. Y si nos arrepentimos y nos despojamos del pecado, entonces, hermano, nos va a convencer después de justicia, de que Dios es justo y bueno y va a perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más dice? Nos va a convencer de justicia y de juicio. Mira, le voy a decir como le decían a uno de por allá de Islahuaca, no voy a confundirlo con Oaxaca. Le decían, como hablaban dialecto, le decían, si vinís, te vas a un trabajo. Y si vinís, le estaba diciendo, si te mueres en pecado, vas con el diablo. Pero al diablo le daba otro nombre. Ay, quiero por más de morir. Si vinís, decía, te vas con la varita del diablo. Entonces, y si no te mueres y te arrepientes, entonces te vas con Dios. Pero ahora el asunto es ese: si uno ya fue convencido de juicio, entonces quiere decir que uno está convencido de que el Señor perdona al que se arrepiente y al que se despoja del pecado. Pero no confundamos arrepentirse con tener un remordimiento, porque cuando una persona no deja el pecado y lo sigue teniendo en su vida, quiere decir que vive con los despojos y no ha dejado de pecar. Por eso tiene que tener arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es cambiar de mentalidad y dejar de pecar. Bueno, seguimos. Arrepentimiento, ya lo dije, Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Miren qué está diciendo: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Entonces, hermanos, el Señor lo que promete lo cumple. Así que arrepientan, cambien de manera de pensar, dejen, despójense ya de lo que nos está afectando. Y entonces el Señor les va a traer tiempo de descanso, tiempo de bendición. Hermanos, eso es lo que Dios nos ofrece.
pero nosotros debemos de entenderlo y debe haber una renuncia al pecado también. Pero al pecado oculto, ¿será que nosotros podemos ocultar pecados, Señor? Sí, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que entender que los pecados ocultos nos pueden afectar. ¿Por qué? Miren cómo dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermano, ahí está diciendo que es que es tremendo, los seres humanos son muy fáciles para esconder lo malo, hermano, y encubrirlo. ¿Qué hizo Moisés cuando mató a Egipcio? Lo enterró en la arena para que no se dieran cuenta, y ese es un pecado tremendo que había cometido. Ahora, cuando nosotros cometemos un pecado, también es tremendo. ¿Y qué espera el Señor? El Señor espera que nosotros digamos: Señor, mira, pequé. Y eso fue lo que el hijo pródigo hizo con su padre. Diría: mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo. ¿Y qué dijo? Le voy a decir: Padre, recíbeme que sea como un jornalero, porque aún los jornaleros comen pan en casa. Quiere decir que hay una palabra que a él impactó cuando estaba en casa. Entonces él dijo: aún los jornaleros reciben esa palabra así, como un pan. Entonces nosotros debemos de entender algo. Aquí la Biblia está diciendo que el que confiesa, quiere decir que el pecado no hay que encubrirlo, sino que aquí dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Oiga eso, no prosperará. Quiere decir que hay gente, hermanos, que no avanza en la vida y cada vez está peor porque encubre su pecado. Pero dice: no prosperará, más el que los confiese y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Que nosotros digamos: Señor, aquí está esto que no me sirve. Quiero despojarme del pecado que me está asediando, Señor, y que me está ahogando, me está asfixiando. Quiero que tú me perdones. Dios lo que espera, hermanos, es sinceridad nuestra. Por eso la Biblia dice que el que no confiesa y encubre el pecado no quiere despojarse de eso, sino que lo está ocultando. Quiere decir que acá fue un hombre que Dios le dijo: van a ir a esta tierra, pero no tomen nada del maldito. Anatema quiere decir eso: no tomen nada del maldito. Y él tomó, hermanos, cosas de ahí. ¿Y qué hizo? Las ocultó dentro de su casa. Y por causa de ese pecado murió su mujer, murieron sus hijos, murieron sus bestias, murieron sus animales, porque el pecado contamina todo. Entonces él vino y confesó, pero ya había hecho destrozos terribles el pecado que había cometido. Y por ese pecado murió él con toda su familia, porque no lo confesó a tiempo. Por eso, ¿saben cómo dice la Biblia? Pedid y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueron rojos como el carmesí, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Entonces quiere decir que Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Dios no está esperando que usted y yo ocultemos el pecado. No, Él espera que digamos: yo no puedo vivir ocultando el pecado. Señor, aquí estoy, perdona. Este pecado, como me dice, me tiene que decir a Dios, y Dios lo va a perdonar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El que confiesa alcanzará misericordia. El que cubre su pecado no va a prosperar. Ahora usted pregunta: ¿por qué no prosperamos? Trabajamos y trabajamos y no avanzamos. Ni siquiera una patineta nos podemos comprar, menos bicicleta, menos una moto, menos un carro. No avanzamos. ¿Por qué? Porque hay cosas que están afectando nuestro progreso, nuestro avance. Entonces, si no queremos ser afectados, tenemos que decirle a Dios: Señor, por favor, perdónanos, porque el pecado ofende a Dios. Dice que primero que ofendes a Dios y al que afectes a nosotros. Bueno, ya para terminar, no voy a terminar todo, pero ya para terminar, para que nosotros avancemos necesitamos crucificar la carne. Quiero decirle a vosotros que se va a poner, está bien viva la carne. Mire, si quiere darle un rasguño y va a ver que le va a doler. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí está su carne y que está bien viva. Entonces, hermano, hay que entender que para que la
¿qué sigue después de crucificarlos? Una renovación. No os conforméis a este siglo o a los deseos que antes teníais, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces confundido decimos, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me contesta? Aquí dice la Biblia, si te renuevas, sacas tus despojos, los quitas de tu vida, porque son pecados. Dice la Biblia que entonces vas a comprobar la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto. Entonces, hermano, y aparte de eso, fíjense, después de renovar, hay que limpiar nuestras vidas para que veamos a Dios. ¿Cómo dice la bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermano, por eso después de todos los despojos que hay que hacer, ¿verdad? De la mente, de la boca, de las manos, de los pies, del corazón, hombre, despojos completos. Y entonces es ahí donde el Señor nos va a permitir verlo, porque nosotros somos de limpio corazón. Póngase de pie. Digámosle al Señor, Señor, he venido a tu casa y necesito que tú me atiendas. Necesito que tú me ayudes. Necesito que ministres mi vida. Nunca justifiquemos el pecado diciendo, mi pecado es chiquito, no es tan grave. Todo lo que se llama pecado viene siendo como un ratón chiquito, aunque es muy chiquito, pero causa grandes destrozos. Si nosotros sabemos que hay cosas que ofenden a Dios, pues vengamos dispuestos a Dios y digámosle, Señor, perdona. Mires como aquí tengo la una niña, pero si es chiquita y dice una mentira, ella pecó. Y ya tiene que venir de Dios y decirle, perdóname, porque creo que no iba a vivir. Y me quiero perder, aunque soy una niña. Pecados chiquitos o grandes no se deben de justificar. Debemos de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdona. Ahí donde están haciendo sus ojos, díganle a Dios, perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, borra nuestras iniquidades, perdónanos en todo lo que nosotros te ofendemos, Señor. Límpianos de pecado, Señor. Límpianos de maldad. Permítenos hoy crucificar nuestra carne con sus pasiones y con sus deseos, Señor. Permítenos presentarnos delante de ti con franqueza y con sinceridad de corazón. Que no ocultemos ningún pecado, Señor, sino que reconozcamos cuando hemos pecado y podamos presentarnos delante de ti como el hijo pródigo, diciendo que hemos pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo, pero perdóname. Eso es lo que Dios espera de ti, hermana, hermano, que le digas hoy, perdónanos, Señor, de todo lo que hemos pecado. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia nuestras manos, limpia nuestra boca, limpia nuestros ojos, limpia nuestros oídos, Señor. Permítenos, Señor, ser santos y apartados del mal. Señor, tu palabra a través del Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Padre bueno, Padre amoroso, perdónanos, perdona nuestra familia, perdona nuestros hijos, perdónanos en el matrimonio, perdona, Señor, a tu iglesia, perdónanos, que tu presencia venga a hacer grandes cosas en nosotros. Límpianos, Señor.
límpianos de toda maldad, perdónanos, lávanos, Señor, y seremos limpios. Por favor, ministranos tu buena presencia, ministranos tu grande poder. Señor, si tú nos ayudas, nosotros vamos a tener la fuerza para despojarnos del pecado que nos está asediando. Si tú nos ayudas, Señor, vamos a poder quitar ese peso del pecado de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, llena nuestra vida con tu presencia, llena nuestra vida con tu palabra. Bendito Dios, tú nos has traído a tu casa para bendecirnos, para despojarnos del pecado y la maldad, y ayudarnos, Señor, a ser santos como tú eres santo. Te amamos, Papito, te damos gracias. Levante sus manos y digan: yo creo que tú has perdonado mi pecado, yo creo que has perdonado mi pecado, yo creo que has borrado mis rebeliones, yo creo que has perdonado mis iniquidades. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por haber derramado tu sangre en la cruz, Jesucristo, y así haber pagado por nosotros. Gracias por habernos rescatado de la vana manera de vivir, Señor. Gracias por habernos rescatado de esa vida de engaño y de mentira, Señor. Gracias, Señor, por perdonarnos y llamarnos a vivir en santidad. Te amamos, Papito, y te damos gracias.